Me interesa sobre todo el término izquierda no nacionalista porque podría parecer una perogrullada y sin embargo en España eso hay que explicarlo, ¿no? Que normalmente la izquierda por definición nunca fue nacionalista, sobre todo en nacionalismos segregadores, periféricos y supremacistas. Sí, la izquierda nacionalista fue realmente una iniciativa electoral que hicimos a raíz de un proyecto anterior en el que yo fui coportavoz, que era Plataforma Ahora, y efectivamente, como bien señalas, ¿no? Es una perogrullada, parece que la izquierda, una redundancia, que la izquierda tenga que definirse como no nacionalista, pero bueno, el verdadero hecho diferencial español yo siempre he sostenido que es la connivencia, la complacencia de la izquierda con los nacionalismos fragmentarios, a veces nacionalismos étnico-identitarios, que son, bueno, planteamientos abiertamente racistas, ¿no? Que plantean además desproveer del derecho a decidir de todos los españoles, o de la propiedad colectiva, si quieres, sobre el territorio político de todos los españoles y convertirlos en extranjeros en su país. Entonces, es algo tan sencillo en principio que la izquierda pues, reivindique la nación política, que es una construcción, por cierto, en el contexto de la Revolución Francesa, que nació de su mano, ¿no? De la mano de la izquierda. Exacto. Entonces llama la atención ese complejo absurdo, esa asimilación, España igual a Franco, o España igual a una esencia oscura que parece que hay que repudiar. Y entonces es el gran problema que tiene la izquierda en este país, yo estoy convencido. Porque además es que es una izquierda antiespañola. Sí, en gran medida sí. Irracionalmente antiespañola. Pero eso choca, por ejemplo, con la convivencia con la llamada izquierda abertzale, que es una contradicción, porque abertzale significa literalmente patriota, que defiende una situación étnico-lingüística, además, incluso de supremacismo, de teorías racistas de Sabino Arana. Y eso, bueno, yo creo que la cúspide ya de la infamia en la que hemos llegado es directamente el pacto con Bildu, ¿no? Sí, es un absoluto disparate. Yo lo definiría como grotesco. ¿Te acuerdas de esa famosa distinción entre naciones de Pedro Sánchez, que no sabía bien diferenciar entre nación política y nación étnica? España es una cárcel de pueblos, no se sabe cuántos pueblos supuestamente, según este relato tan disparatado, hay dentro de España, pero bueno, España sí que es artificial, lo que sí que es una nación histórica España y luego una nación política, como tantas otras, las Cortes de Cádiz, pues eso se niega. En cambio, se señala que hay una serie de naciones culturales y étnicas y, como dices, ¿no? Se esgrime la lengua como el elemento de pertenencia a la nación, de construcción nacional, es decir, una serie de ideas etnolingüísticas profundamente reaccionarias, con una serie de ideólogos como Prat de la Riba, como Castelao, como Sabino Arana, que eran racistas, es decir, que si les tenemos que ubicar en algún sitio del eje izquierda o derecha, estuvieran en la extrema derecha, claro, la extrema derecha, pero stricto sensu, o sea, la extrema derecha premoderna. Y luego es una vindicación de, por ejemplo, somos republicanos, pero defendemos los derechos históricos de los territorios forales. Y se quedan tan anchos. Entonces, claro, algunos intentamos decir que hay otra izquierda, es decir, que hay izquierdas, que la izquierda no defienden los privilegios forales, los privilegios de la tierra y luego una especie de comunismo. Yo lo leí hace poco una definición que se llamaba carlismo-leninismo, que me pareció muy curiosa, ¿no? Porque es los privilegios decimonónicos casi carlistas con luego una especie de bolchevismo. Sí, pero yo creo que bolchevismo, fíjate, retórico. Yo creo que eso es pura retórica, porque al final, incluso desde el punto de vista del comunismo, lo que escribió Marx, lo que escribió el propio Lenin, por no hablar de Rosa Luxemburgo, sería tomar el poder de la nación política. ¿Dónde está en el marxismo la fragmentación en 17 tribus, en 17 taifas? ¿Para qué? Es decir, ¿con qué objetivo? Además, en un contexto de capitalismo financiero que uno pensaría desde la óptica de la izquierda que el Estado-Nación es bastante importante para poner ciertas limitaciones al capital a nivel impositivo y tal. Bueno, pues esta gente, como es antiespañola, pues no, las comunidades autónomas tienen que tener los impuestos, tienen que tener la sanidad, tienen que tener la educación, y nos encontramos que tenemos un Estado centrifugado cuando no fallido. Lo hemos visto ahora en la pandemia. ¿Cómo se puede enfrentar una pandemia sin Estado central? Con 17 sistemas de salud. Yo estuve tiempo fuera de Asturias, incluso fuera de España, y al regreso me encuentro en Asturias que brotó una especie de aldeanismo identitario que reclamaba la cooficialidad del bable. Ahí fue cuando yo empecé a entrar a la plataforma y de ahí al Club de los Viernes. Bien, eso en Asturias nunca había pasado, pero de repente empezabas a oír a gente hablar ya de asturianos de primera y asturianos de segunda. O sea, ya daban a entender que si tú no estabas a favor de esa imposición lingüística, igual no eras tan buen asturiano como... O sea, tema identitario, ¿no? Y apelaban además al sentimiento. Y gente que se cree progresista, y tú tratas de explicar, pero eso no tiene nada de progreso. No, lo más racional que es, efectivamente. Claro. Es decir, ellos piensan, su idea de nación realmente es la unidad de destino, o sea, la idea falangista, el esencialismo. Sí, la josantoniana. Josantoniana, totalmente, es esa idea de nación, porque claro, nosotros lo que decimos, España, pues obviamente, ¿cómo no va a ser plural? Como cualquier Estado, pero en cambio no aceptan que en Cataluña hay también pluralidad identitaria, que no es un sol poble, y en Asturias, esto efectivamente se expande a todas las comunidades autónomas. Tenemos un neocantonalismo con un aroma neofeudal que es terrible, ¿no? Esta gente no se da cuenta que la lengua, que no es común, atribuirle derechos a la lengua, cuando los derechos son de las personas, pues es algo muy regresivo, incluso desde el punto de vista de clase social, desde el punto de vista socialista, porque
a la gente más pobre se le está utilizando como barrera de entrada para que un español de Extremadura no pueda optar al mercado laboral íntegro de su nación, de España, en determinadas zonas. Es decir, es una cierta privatización del territorio político, como con el derecho a decidir. Es decir, decidimos nosotros, ¿por qué? Porque tenemos una identidad, por los 8 apellidos, por la lengua. ¿Qué 8 apellidos? Claro. Claro, si los apellidos más comunes en Barcelona son García Pérez y Martínez. No se dan cuenta que el derecho a decidir es tanto como uno de Tarragona que Claro. nazado en Lugo o en Mérida. Parece que te lo dan las raíces o la tierra, es que es una cosa disparatada. Sí, ¿no? Lo comentaba Fernando Savater, citando también al autor, que las personas no tienen raíces, que no son las lechugas, Steiner, sí, que las personas tienen Steiner. piernas para moverse y tal. Y hablando de Savater, gente que proviene de esa izquierda progresista, como Fernando Savater, como Félix Ovejero, como Boadella, están en contra de ese nacionalismo y ya parece incluso se les llama fachas. Ya son fachas. Vale, sí, va, Savater facha, además un tío que estuvo en la cárcel durante el franquismo, ¿no? No sé si a ti, además, que te reivindicas de izquierdas, te lo habrán llamado alguna vez simplemente por oponerte a esos nacionalismos reaccionarios. Sin duda, sí, sí. En este país, si no te llaman facha, parece que algo falla. Sí. Los más tontos siempre te llaman facha. Sí, sí. Félix Ovejero, que efectivamente es discípulo de uno de los filósofos marxistas de Manuel Sacristán, también es un facha. Fernando Savater, efectivamente, uno de los defensores del laicismo, ¿no? Cuando defendía el laicismo, bien, pero cuando defiendes el laicismo identitario, efectivamente, que no se adoctrine ni en ninguna religión, ni tampoco en la religión del nacionalismo, pues eso ya te convierte en un facha. Sí, la oposición al nacionalismo, a la disgregación, a la fragmentación territorial, que es algo muy facha, por cierto, que es algo muy facha, te convierte en un reaccionario porque están invertidos los papeles y porque la izquierda tiene un problema con eso. Yo no me voy a meter en psicologismos, pero tiene un problema que roza lo psicopático.